Buenos días, jóvenes. Vamos con la clase del día de hoy. Virreinato del Perú. Cuando hablamos del Virreinato del Perú, estamos hablando justamente del gobierno instaurado una vez de expulsar a los famosos encomenderos y también los españoles que se habían portado mal con el rey. Ojo, el Virreinato del Perú llega a ser un tipo de gobierno fuera de los conquistadores, fuera de los primeros españoles. Y son otros españoles los que van a llegar, de confianza del rey, los enviados por el rey. El Virreinato del Perú fue creado por Carlos I de España. El documento que lo crea se llama Real Cédula del año 1542. El primer virrey que llega y lamentablemente no puede cumplir bien las expectativas fue Blasco Núñez de Vega. El último, don José de la Serna, fue quien termina el periodo virreinato al perder contra Simón Bolívar en la batalla de Ayacucho. En total hemos tenido 40 virreyes. ¿Cuál es la causa que forma el virreinato? El virreinato se crea porque los pizarristas y amadristas, los fundadores, los conquistadores, no llegan a un acuerdo. Por lo tanto, para buscar la paz de este mal manejo y la correcta administración de estas tierras del primer mundo, el rey decide dejar de ser solo una colonia al Perú y transformarlo en un virreinato, en un segundo reino. ¿Dónde se ubica el virreinato del Perú? Se ubica en la parte occidental de América del Sur, lo que actualmente era el antiguo territorio del Tahuantinsuyo. Va desde Panamá hasta la Tierra de Fuego, que es Chile. La capital fue la ciudad de Lima. ¿Qué es lo importante que hay que saber? Primero hay que comenzar a conocer cómo era el virreinato. Se instala el 15 de mayo de 1544, cuando ingresa el famoso virrey Blasco Núñez de Vega. ¿Cuántos años duró la época del virreinato? Esa etapa que vivimos dependiendo de la corona española, pero a través de la representación del virrey, 280 años, jóvenes, siendo 40 virreyes, 44 los virreyes, 40 virreyes en total. Muy bien. A ver, seguimos. Recuerda que si hablamos de la extensión del virreinato, nos estamos refiriendo a que entre los siglos XVI, XVII y inicios del XVIII, el virreinato fue sin duda alguna el más grande que había en el mundo. Fue el gobierno más grande del mundo. ¿Ya? Vamos a ver. El segundo punto es el territorio. Desde Nicaragua hasta Cabo de Hornos. Es considerado también las divisiones que va a tener en un futuro. Panamá, Quito, Lima, Charcas, Santa Fe, Bogotá, Buenos Aires, Cusco, en fin, todas las principales zonas y regiones virreinato. Ahora, cuando hablemos jóvenes de periodización, quiere hablar cuántos periodos o qué tipo de periodos tuvo, o sea, cómo fue dividida su historia. En nuestra historia, ¿te acuerdas que nosotros hablamos de prehistoria, historia, ¿no? Hablamos de la etapa de pre-Inca, Inca, virreinato, ya, algo así. Tuvo unas pequeñas divisiones en cuanto al tiempo. El primero es el inicio de la formación. Desde el año 1542 hasta el año 1568 se da la formación del virreinato. Cómo se implantan las construcciones, se fue la formación social, económica y todo lo demás. Luego viene la etapa más bonita, la de consolidación y apogeo. Es la etapa que va del año 1568 a 1630. Aproximadamente más o menos unos 60 años, donde hay mayor cantidad de ingreso económico, comercio y poder español. Ahí justamente se crean sus principales ejércitos, la Armada Invencible, que era el conjunto de barcos que defendía los tesoros del rey. Era lo mejor España. Crisis y decadencia. En el año 1630 a 1757 empiezan los problemas. Desde Europa, guerras por la invasión de Napoleón y pérdidas económicas grandes de España. Las reformas borbónicas, justamente, es la etapa del año 1757 hasta el año 817, donde se cambia de mando. Entra un nuevo rey, porque la familia pierde, y por lo tanto, este nuevo rey va a tomar decisiones muy tristes en el periodo del virreinato, haciendo que desaparezca poco a poco.
En la etapa de restauración absolutista y guerra de independencia es la etapa final, los 10 años donde el virreinato cae y justamente a manos de Simón Bolívar, quien libera completamente al Perú. Extensión. Durante la hegemonía, quiere decir durante el gobierno de los Habsburgos, que fue en el siglo XVI y siglo XVII, más o menos años 1500 y 1600, ¿ya? Casi el virreinato del Perú era todo Sudamérica, excepto Brasil y Venezuela, porque eran colonias portuguesas. Sin embargo, esto va a cambiar en un futuro. Vamos a ver este mapa. ¿Cómo empezó el virreinato del Perú? Ahora sí tengo que usar, tú ya sabes ya, el cursor, el puntero. El primer mapa, cuando llegaron los españoles y se fundaron las primeras colonias en América, las colonias de inicio de Pizarro y compañía, ¿no? El Perú está dividido en cuatro, en Nueva Castilla de Pizarro, Nueva Toledo de Diego de Almagro, la Nueva Andalucía de Pedro Mendoza y Nueva León de Simón Alcazaba. ¿Sí? Casi abarca todo lo que era el Perú, todo lo que era Sudamérica. En el segundo mapa es la división de las colonias ya en el virreinato. Con la Real Cédula se establece el virreinato del Perú, ¿no? Que abarcaba desde Panamá, dejando Venezuela de lado. Ya hay parte de lo que es Brasil que se deja de lado, que no se considera porque estaban zonas sin explorar y el rey no lo consideraba necesaria. Y lo que era de Portugal, ¿no? Todo esto era el Perú. La división de las colonias ya en el mapa 3 en el siglo XVIII, casi a fines del XIX, ¿ya? Justamente conocemos que quedó al final. El virreinato del Perú establecido, separado del virreinato de Nueva Granada, que es lo que, es lo que es Colombia y Ecuador, el virreinato del Río de la Plata, que era muy grande, imagínate el tamaño que abarcaba Argentina, que tenía Bolivia, tenía también Uruguay en su parte y Paraguay, y el virreinato de Santiago, que era justamente actualmente la capitanía de Chile, ¿no? Teníamos dos capitanías, así le llamaba, la capitanía de Nueva Granada, la capitanía de Chile, y teníamos los virreinatos del Río de la Plata y el virreinato del Perú. ¿Por qué separados? Porque el virreinato del Perú conectaba el Océano Pacífico con el comercio con Europa, y el virreinato del Río de la Plata conectaba el Océano Atlántico. Por eso los separaron en dos virreinatos. ¿Ya? Seguimos. Luego de eso se dio la consolidación del régimen colonial. ¿Qué es lo que pasó? Se centralizó el poder en el Perú. Todo el poder era en Lima, a pesar que habían otros virreinatos y capitanías, otras regiones o otras zonas del virreinato del Perú, todo se centraba en Lima, el poder político y administrativo, todo era en Lima. Se eliminaron las encomiendas, esos dueños de tierras y soldados, ¿no? Tierras y esclavos, se eliminó. Todo era del rey, todo era a rey y todo era para el rey. La guerra de la burguesía, la aristocracia que no le gustó esto, y el clero católico comenzaron también a coger muchos terrenos y a pelearse entre ellos por el terreno, por las tierras, por los esclavos. Y al final el fracaso de los sistemas de gobierno, ¿no? ¿Cuál fue la principal causa? Que Nueva Castilla y Nueva Toledo no funcionó y los españoles que empezaron, los conquistadores, fueron eliminados. ¿Cómo se organizó el virreinato del Perú? Primero, las tierras conquistadas eran establecidas al virreinato, o sea, al rey. El centro de poder era en España, pero el rey le daba un plus a el Perú, por lo tanto, tenía también sus poderes legislativo, ejecutivo y judicial, que eran representados por quién? Por el Consejo de Indias, y en la máxima autoridad era el rey, la corona. En el virreinato, las autoridades que ponían en práctica las decisiones del Consejo y las leyes de Indias vivían netamente ahí, vivían en Lima. Ahora, vamos a ver esta organización. Te explico. Había dos tipos de autoridades, dos tipos de jefes, las autoridades metropolitanas y las autoridades locales. ¿Quiénes eran las autoridades metropolitanas, profesor? ¿Las que tomaban el metropolitano? No. Las autoridades metropolitanas eran las que vivían en España, el rey y el Real Consejo Supremo de Indias. ¿Ya? Ahí vivía la familia Habsburgo de Austria, que una vez que se quedan sin heredero, lo cogen los franceses, la familia Borbón. Y las autoridades locales son las autoridades que no están en España, las que gobernaban acá en el Perú. Vamos a ver una de una por ahí, una por una. El virrey era el que representaba al rey y ejercía las reglas y el gobierno en representación del rey. La Real Audiencia era el máximo órgano de justicia, el que aplicaba las leyes. Fue creado por Enrique II en 1369. Los corregimientos fueron creados en el año 1565. Vamos a ver.
El corregidor era aquel que era odiado por la colonia, porque implantía la ley, era el que le informaba todo al virrey, era el que justamente fiscalizaba. Las intendencias fueron las que se convirtieron en los departamentos de la época, las regiones. El cabildo velaba por el orden y seguridad de la ciudad, eran las alcaldías. Las visitas son las que daban administración o las que informaban sobre cómo avanzaba el dinero en el virreinato. El cacique o curaca era aquel designado justamente de la descendencia mestiza para poder llevar el control de los indígenas en los pueblos. Era un líder indígena. Y el Barayo era el gobernador regional y administrador de los pueblos de los indios. Mientras el cacique tenía un grado prácticamente de gobernador de varios pueblos, el Barayo gobernaba un solo pueblito. Así podemos ver que nuestras autoridades que estaban en España y las que estaban acá en el Perú. El rey, máxima autoridad, supremo mandatario, con todos los poderes, nadie por encima de él, emitía o hacía las cédulas reales que eran justamente para la guerra, para la paz, para la justicia, para la administración, y acuñaba a las monedas. O sea, hacía la firma de las monedas. El Consejo de Indias hacía las reales cédulas que el rey designaba, las reales órdenes, resolvía las últimas instancias, veía todos los pleitos que había en las audiencias, ¿no? Era el fiscalizador de los virreyes, vigilaba lo que hacían. Estaba compuesto por un presidente, un canciller y un registrador, 8 consejeros, un fiscal, 2 secretarios y un cronista, escritor, que era el que llevaba el reporte. La Casa de Contratación de Sevilla fue creada en el año 1503 y era la que administraba el dinero. Veía si había cómo era el comercio entre España y sus colonias, o sea, España y América. Y miraba los pilotos de viaje, miraba quiénes eran los nuevos barcos, cómo entraban, cómo salían. Era la aduana de ese entonces, era el Ministerio de Comercio y de Economía. En el Perú, el virrey tenía el deber de dar leyes de fundación de los pueblos, según el rey, inspección de todos los ingresos del tesoro y los límites administrativos. La audiencia era el que representaba el Tribunal de Justicia, miraba y era integrada por los oidores, los que chismeaban todo, los que fiscalizaban. El corregidor tenía a su cargo justamente el corregimiento, que era hombres más tierras, ¿ya? Era el que veía la realidad y qué es lo que se debía hacer y mandar. Y el cabildo era el que dominaba el ayuntamiento, la municipalidad, el consejo municipal. Administraba justicia en las pequeñas localidades. Entonces, metropolitanas, rey, consejo de indias. Locales, virrey, real audiencia, corregimiento, intendencia, audiencia y los cabildos.